empezamos con nuestro patrocinador oficial, que es Pillali, y hoy estamos con unas tisanas que se llaman Paso de Oveja, que es mango y sabor a durazno. Estas tisanas son muy recomendables en un tecito, pero nosotros lo combinamos con un vinito rosado o con mezcal, se puede combinar y sabe deli, ¿verdad? Habrá que probarlo. Sí. Y bueno, aquí Naya embarazada, pues solo agua. Solo agua porque ya se tomó su tecito. Muchas gracias, Pillali, por ser nuestro patrocinador oficial. Y recuerden que hoy estamos aquí porque se suscitó toda unas redes de comentarios, dudas, preguntas sobre qué pasa si no nos acordamos de nuestra infancia. ¿Qué pasa si no tengo recuerdos de nuestra infancia? Alguien se preocupó y dijo, necesito saberlo, estoy preocupada, estoy preocupado. ¿Qué pasa si no tengo recuerdos? ¿O qué pasa si tengo unos recuerdos, pero no como, ¿cómo se dice? Como con lagunas mentales. O sea, como tengo un fragmento, pero no tengo toda la historia, o yo no recuerdo. Hay quienes nos comentaban, por ejemplo, que habían ido a terapia y sus terapeutas habían comentado que no se preocupara por el pasado, que solo viviera el presente, el pasado ya pasó y que el presente estaba pues ahorita en el trabajo. Claro que entre los psicólogos hay varias corrientes psicológicas, varias opiniones, por supuesto que sí, y bueno, es muy respetable y también depende de cada paciente, ¿sí? O sea, y de cada situación problemática que se esté por ahí viendo. No vamos a hablar nada más de que es malo no tener recuerdos. Vamos a hablar de varias hipótesis, desde la psicocorporalidad, que esto tiene que ver desde nuestros orígenes, desde nuestro embarazo, desde Naya que está embarazada y puede aportar también estos recuerdos que va a ir dando a esta bebecita. Y también vamos a ir viendo, pues, qué hay de por qué no me acuerdo, por qué si me acuerdo de fragmentos y si necesito ir a terapia porque no recuerde, o si es algo normal, saludable o no pasa nada, ¿sí? Así que bueno, Ada, ¿quieres comenzar desde la psicocorporalidad? Porque sabemos que empieza el origen, desde ahí. Sí, bueno, cuando me compartiste el montón de tus seguidores Ay, que sí. te preguntaban sobre el tema. Gracias a ellos llegamos a 10,000 seguidores en TikTok y a nuestro primer 1,000,000 de vistas del videito. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos ven también, que lo hicieron posible. Sí, importante. Cuando me contaste o cuando hablábamos las tres sobre esto, pensaba como en mi historia como terapeuta y también como paciente, ¿no? Y también como entrenadora de personas que se dedican a la parte psicocorporal. En la huella sensitiva desde la parte epigenética, o sea, los recuerdos que nuestro cerebro va acomodando o archivando, desde la sensación que se guarda con el anhelo de que pasen cosas, o sea, los recuerdos que guardamos como una fantasía de lo que deseamos haber vivido o sentir ahora, hasta lo que verdaderamente está guardado en nuestra piel. Es decir, yo puedo tener muchas fantasías sobre ser abrazada, acariciada, apapachada, mirada, la mirada uno a uno, pero probablemente mi piel pueda o no tener esos recuerdos. Y entonces puede hacer que yo desee mucho una mirada frente a frente con alguien, pero mi habilidad corporal y mi huella anémica y mi huella epigenética no tenga la habilidad de permanecer en esta mirada. Y quizá cuando alguien me mire, yo no tenga la habilidad de quedarme ahí. Bueno, es parte de cómo también se fabrican los recuerdos o cómo nuestra mente no puede darle estructura a los recuerdos. A veces no hay mirada, a veces no hay tacto, a veces no hay una descripción de una realidad sensitiva, o sea, ni siquiera estoy hablando propiamente del vocabulario, sino no hay el arrullo, no hay el juego, no hay la contención, no hay el vocabulario, no hay
los tonos de voz que describan ternura, alegría y demás. Ujú. Entonces, de pronto, cuando mi cerebro quiere fantasear cómo fue mi historia o recordar cómo fue mi historia, intento que sea desde ese tipo de emociones y recuerdos y no hay archivos. ¿Sí? Hay pues quizá frío, quizá mirada al vacío, o quizá una libreta, mirando una libreta, estudiando, o quizá la cuna hacia arriba, pero no hay el recuerdo del cual yo quiero anclar, que es la dulzura, la ternura, la felicidad, la mirada, la sensación. Mi cerebro no encuentra ese archivo y puede incluso fabricar o fantasear cosas para sobreponer y llenar la secuencia, pero a mi piel me delata. La piel siempre es un verdugo. Ahí está como lo verdadero de lo que no fue y de lo que falta construir o archivar en la piel. Sí, claro, porque si no existe, ¿cómo lo vas a lograr? Y puedo fantasearlo, o sea, y puedo darle como una idea o proyectarme en una película o imaginar cómo se construyó, pero al final la huella en la piel no existe, hay que construirla también. Sí, si alguien no entendiera como cómo fantaseo esto para saber que no lo tengo, ¿cómo es la pregunta que nos hacemos para saber que estamos fantaseando? ¿O qué me preguntaría o qué diría para saber cómo no tengo ese archivo porque no se me dio desde la infancia? De pronto podríamos preguntarnos, ¿esto lo estoy deseando desde mi cabeza, desde mi imaginación, cuando ya tengo una fantasía sobrepuesta de cómo debería ser? ¿O yo tengo la capacidad de quedarme y mirar y respirar y me siento cómodo o cómoda haciéndolo? Y si no es así, no está construido real, no está en el cuerpo, es incómodo para el cuerpo. En mi fantasía se ve padrísimo. Ok, es como lo que quiero, pero no pude, no pude hacerlo. O Y sea, aunque se me presente acá, no puedo sostenerlo. Desde la piel, desde el uno a uno. Puedo fantasearlo muchas veces. ajá. Pero si se presenta frente a mí, mi piel no puede sostenerlo, es porque no está fabricado. No Por está eso es nuestro construido. verdugo, porque él es el que nos va a dar como ese golpe de decir, pero ¿por qué no? Aunque lo deseo hacer, o sea, quiero poner la mirada. Por eso cuando hacemos estos ejercicios, ya sea en pareja o en talleres, de mírate uno a uno y que evadimos, bajamos la mirada, sonreímos, pero evitamos el contacto. Ahí es donde estamos evitando. Ahí es donde está el verdadero recuerdo. Cortar la respiración, no saber qué hacer con la mirada del otro, no poder como sonreír, no poder contemplar. Ese es el verdadero recuerdo. Y a veces quizá no es que no recordamos la infancia, es que no estamos prestando atención a lo que el cuerpo nos dice que faltó de crear en la infancia. Ok. Entonces no es que no recuerde, solo no está eso que quiero recordar. Ajá. Es como decir, no recuerdo un abrazo, tal vez es porque no existió el abrazo. O porque pudo haber existido un abrazo por medio de risas o juegos, pero no el que mi fantasía desea. O sea, como si hubo ay, sí, el de Navidad, ¿no? Próximos a estas vísperas, el abrazo de Navidad, pero durante todo el año no recuerdo haber sido abrazada por ternura, por amor. O por contener del sollozo, del suspiro, o una retroalimentación. O sea, es fácil como decir, ay, qué bien mi niña maravillosa o mi niño, qué hermoso, pero tocar y mirar y tocar su carita y decir, qué bueno que existe, es otro. ¿No? Y las fantasías que tenemos sobre el afecto siempre son muy elaboradas. Es la distancia entre la expectativa y la realidad, ¿no? De lo que fue. Y curiosamente era lo que alguna vez en una taller intervención que yo tuve, nos llevaron como un tipo, fantasía guiada o orientación guiada para evocarnos a la cuestión de, iba más allá, ¿no? Era de cuando estábamos en el vientre, ¿no? Entonces, a mí me hizo como cuestionarme, digamos, al final de cuentas psicólogas también tenemos que cuestionar ciertos poner métodos, en duda todo. Esta cuestión de, bueno, lo que nos hizo evocar es realidad, es interpretación, es lo que nos hizo falta. Entonces es como esa situación muy curiosa,
pero yo creo que al final de cuentas lo más importante es también la misma percepción o la interpretación que nosotros le demos. Eso es lo que va a ser lo real o lo importante. Ya que, o sea, incluso ya nosotros adultos, Ujú. las cuestiones de memoria es selectiva, es sesgada, es interpretativa, Ujú. ¿no? Entonces, pues cuando más si nos vamos a ir a cuestiones de la primera infancia, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces puede ser que nuestros recuerdos no sean como reales o sean tal cual una película, pero sin embargo lo importante es la manera en que nosotros lo interpretamos, ¿no? Todo esto es como nuestro TDA, ¿no? O sea, los niños que son diagnosticados con TDA o adultos que tenemos TDA, luego nos hace clic el memoria selectiva. O sea, no es que sea insano el que no recuerdes tu infancia, sino simplemente si hay recuerdos, pero son selectivos. O sea, yo Sí. me acuerdo de este cumpleaños, yo me acuerdo de este evento, yo me acuerdo de estar en la escuela y haber pasado esta clase. Es más, en mi experiencia personal yo puedo decirles que yo me acuerdo de clases específicas desde la infancia, la adolescencia, la universidad, la maestría, pero clases muy específicas. Y de pronto tengo amigas que me dicen, oye, ¿te acuerdas que vimos esto? ¿O te acuerdas cuando pasó esto? Y digo, parece como una memoria en blanco donde no la recuerdo. ¿Pero por qué? Porque hacemos como ese embudo y solo seleccionamos. Solamente tenemos una selección de recuerdos que son importantes de acuerdo a nuestro propio interés. Y como decía Ada, ¿no? Como ese archivo de esto para mí fue importante o me hizo sentir bonito, me hizo sentir eh, visto, me hizo sentir vista. Entonces yo voy a ir teniendo solamente estos recuerdos porque me hacen sentir bien, porque me gustan estos recuerdos. Así lo puedo entender, Ada, como desde la psicocorporalidad, pero con el extra del TDA y memoria selectiva. No, Y los sesgos, ¿no? Que Sí. también son una forma de adaptarnos al medio ambiente, ¿no? Seleccionar. es que yo creo que o al menos en lo particular a mí lo que me atrajo de la psicología para estudiar fue como este rollo de que hay más excepciones o más alternativas que una regla general, ¿no? O sea, nosotros no somos una ley universal. Por ejemplo, creo que te preguntaban del otro video que tuvo mucho impacto, como el rollo de, híjole, no me acuerdo de nada de la infancia, o sea, Ujú. ¿qué tengo mal, no? ¿Cuál es mi Y problema? Díganlo, así porque no lo de, dicen. así, o sea, ¿qué me pasó, no? Y yo, por ejemplo, yo me identifico con esa situación, o sea, yo soy más como, y realmente son muy pocos, muy sesgados, las vivencias que en lo particular me acuerdo, pero no solo de la infancia, o sea, también es de mi vida Ujú, adulta, o sea, ujú. yo sé que, pues así soy, o sea, soy como muy sesgada, muy restringida como en esa situación, pero pues, digamos, mientras uno sea como funcional y no requiera como una necesidad que te invite o te haga a fuerzas ir a la infancia, pues no le veo como mayor problema, ¿no? Y luego también, a partir de eso que dices, o sea, es a lo mejor desde mi parte consciente en relación de mi persona, o sea, de mi identidad con el medio ambiente, pareciera ser que no recuerdo cosas, ¿no? O sea, Ujú. o que no le estoy prestando atención y mi personalidad está como focalizada hacia ciertas circunstancias, pero aún así el cuerpo está vivo, o sea, Ah, sí. la mente está viva, el corazón está vivo, la temperatura, la propiocepción, o sea, la manera como en la que percibo mi propia realidad sigue teniendo historia, o sea, entonces súmale a lo que pasó afuera en la Ujú. infancia, que aparte todavía no tiene como gran descripción del lenguaje, o sea, Ajá. podría describirse con 3 palabras, algo que podría tener 3000 palabras en la primera infancia, y luego súmale la fantasía que le da eso a la interpretación. Ujú. Los olores, los sabores, la sensación, no es lo mismo un abrazo después de tener frío, por ejemplo, de Ajá. un bebé, una bebé, como que lo arropes y lo cargues porque tenía frío, a un abrazo
con calor, un bebé que se estira y dice, Ay, sí, déjame que son muy respirar. calurientos y Sí. no me abraces En casi, este casi, no, momento ahorita no. no. O sea, la interpretación también tiene que ver con lo que está sucediendo adentro y no es lo mismo un bebé que tiene cólicos y lo abrazas y lo arrullas y le haces sentir que va a pasar, Ajá. cuando abrazas a un bebé que está súper a gusto en la cuna y tú lo quieres abrazar porque tú lo extrañas. Ujú. O sea, no hay como, o sea, el piso donde se guardan los recuerdos tiene que ver con la forma bioquímica en la que está el cuerpo en ese momento. Y tiene que ver, desde ahí es donde interpretamos el afecto, me estoy sintiendo amado, me estoy sintiendo querido, esto es agradable, esto es desagradable. Eso en un estadio normal, o sea, eso en una vida normal. Sumado, así estamos hablando de vidas con violencia, con muchos hijos, donde mamá no tiene 50 brazos para abrazar a tantos Todos. hijos, o papá y mamá cansados. Que O... trabajan o que te dejaron con el abuelito, la abuelita. Chicas, tenemos unos comentarios, unos que con el perdón de nuestro público lo voy a decir, pero es como gracioso desde la perspectiva psicológica. Y voy a decir gracioso, ¿por qué? Las psicólogas más chingonas, Juan Luis Núñez. ¡Ay, Juan Luis! Gracias, saludos. Saludos y besos. Extrañamos los desayunos de los martes, ¿eh? Hola, Juan Luis. Buenas noches. ¿Cuánto cobran por leer las cartas? Disculpen. Voy a decir por qué me genera gracia. Ok. Porque cuando estás en terapia, y voy a hablar desde, me ha pasado con los adolescentes, y ellos literalmente te dicen, ¿eres bruja? ¿Por qué? Porque al adolescente le cuesta mucho hablar de sus emociones por esta transición que están pasando. Entonces, cuando tú le pones palabras a su sentir, que ellos les es difícil describirlo, entonces te dicen, pareces bruja, ¿cómo sabes eso? No, es que mi mamá sí dice eso, no, es que mi papá sí es así. Entonces, por eso digo, ¿cuánto cobramos por leer las cartas? No leemos cartas, leemos personas, personalidades, y no es que uno las lea, tú te lees solito, solo te estamos orientando a que te descubras, a que redescubras esa persona que se perdió o esa persona que ya dejó de encontrarse. Precisamente creo que en esta parte de nuestra labor volvemos a lo mismo, o sea, es licenciatura, son especialidades, Ujú. aguas con los todólogos, no existen los todólogos tampoco en psicología, cada uno decidimos por qué lado irnos preparando, educativamente, científicamente, entonces, damos a este tipo de vocaciones. Era lo que también estábamos hablando, de que muchas veces no recordamos la infancia, pero la infancia nos deja huella. Y, por ejemplo, nuestras maneras de relacionarnos actualmente tiene que ver con esa infancia que a veces no recordamos. Por ejemplo, sobre todo cuando tendemos a tener como ciclos de tipo de parejas, ¿no? Así, es es que me gustan, o siempre termino con el hombre que es irresponsable, Ujú. o no sé, me gustan los hombres que tienen vicios, o las mujeres, ¿no? O sea, o la mujer, posesiva. Y es que nada más me junto con, o me encuentro con las mujeres posesivas. Entonces, ¿por qué? Y no ¿Qué? encuentras respuesta. Cuando no encuentras esa respuesta es, sí, ve a terapia porque algo está pasando. Hay dos preguntas que quiero tomar. Una ¿es recomendable la hipnosis? Ok, hay tipos de hipnosis y tienes que ir con un súper profesional de hipnosis y saber que la hipnosis no es estar inconsciente o no saber qué pasa en la sesión. Si quieren a alguien, a algún terapeuta de hipnosis, nosotros podemos recomendar a gente que nosotros conocemos y nos consta que se trabaja la hipnosis. La hipnosis no es dormirte en la sesión, que no sepas de ti, porque ahí ya no es hipnosis, ya deja de serlo. Hipnosis es evocar recuerdos, pero siempre y cuando estés consciente y tú a la hora que tú quieras, tú dices, me puedo ir, quiero cortar aquí, ya no quiero seguir, estás consciente. Eso desde lo que yo he aprendido de la hipnosis y mis colegas. ¿Ustedes, chicas, qué opinan?
Bueno, pienso que tanto esta parte como de, o sea, como el tema de la lectura de cartas o de la hipnosis fácil, ¿no? Como de Ujú, que alguien haga la chamba por mí, que alguien me saque una cartita y me diga por mí qué hacer, o que haya un algo que se tome la responsabilidad de mí. También tiene que ver con una idea fantasiosa infantil, en donde más allá de no querer recordar la infancia o de no querer ponerle los pedacitos de la infancia que faltan, es una negación a la adultez. O sea, la adultez te lleva a psicoterapias, te lleva a relaciones, te lleva a vínculos adultos en donde eres responsable de la interpretación que le das a cada cosa de tu ujú, vida. Así sea un amanecer, así sea una carta, así sea un proceso terapéutico, así sea un libro que te dio y abriste y entró perfectamente como en tu radar, tiene ujú, que ver con tu grado de deseo de adultez para poder interpretar las variables del ambiente y llevarlas a la funcionalidad en donde tienes responsabilidad con respecto a cómo colaboras como adulto en el mundo, tu labor en el mundo, ¿no? ujú, Entonces, pues más allá de la técnica, tiene que ver con la manera en la que interpretas esa realidad. O sea, y desde una infancia en donde quieres que alguien más tenga culpa, error o una justificación de angustia porque alguien dijo algo que no querías que dijera con respecto a la realidad colectiva, o el adulto que dice, ok, tomo esto para mi realidad, lo construyo desde aquí, me sirve y colaboro desde este lugar de la comunidad. Entonces, ujú, es la misma forma en la que eliges un proceso terapéutico. Ujú. También yo creo que complementando lo que dice Ada, en la cuestión de ciertas técnicas como la hipnosis sí son como muy delicadas porque la memoria es algo como muy sensible. Ujú. Entonces también si no es llevada adecuadamente ese tipo de técnicas, lo que puede generar también son recuerdos falsos. ujú, O sea, se puede uno encaminar a que algo que no hayas vivido, crees que sí lo has vivido. O sea, es muy cañón, es impresionante también cómo podemos influir en nuestros recuerdos y cómo si le damos el poder a otra persona para que lo haga, también puede generar en ciertas ocasiones incluso hasta daños. Estamos hablando que hay veces que hay recuerdos de la infancia que no se recuerdan, o sea, que no los traes conscientes por cuestiones traumáticas. ujú. Ajá. Pero sin embargo, hay también veces que no te pasan cuestiones traumáticas, pero con una mala persona, Sí, con con una alguien mala que praxis. sin escrúpulos, sin ética y demás, te puede generar traumas haciéndote creer que viviste algo que no es cierto, como una agresión. Ujú. Recuerden que también los pensamientos ansiosos generan escenarios catastróficos y Ujú, ninguno es real, ninguno. Si eres una persona que tiene ansiedad, pues va a generar esos escenarios catastróficos. Además, desde el método científico, en Ujú, términos de psicoterapia, cualquier técnica o cualquier manera de abordar está basado en que la mente elabore un proceso traumático o no traumático y te lleve a solucionarlo en tu vida presente para que tengas una mejor calidad de vida. Entonces, pueden pasar, por supuesto que pasan cosas sumamente traumáticas, pero la técnica está orientada a que mejore tu calidad de vida, no a que salgas del consultorio y quieras agredir a tu mamá o vayas y te expongas a un peligro o dañes vínculos o dañes tu realidad sintiéndote cada vez peor. O sea, el método científico te lleva a que tu mente adulta puede elaborar algo doloroso, lo contengas en un lugar seguro como es el consultorio, lo elabores y seas un adulto más funcional y más cercano a tu forma de felicidad, a la que tú decidas como adulto, pero lejos de ponerte en angustia, más ujú. dolor, más trauma y rascarle, creo que a algunos y a algunas colegas es más como el deseo de probar sus propias técnicas o su palabra o rescatar o contener o ujú. que alguien dependa, La dependencia, sí. siempre dependas del espacio del consultorio, entonces pues el trauma se vuelve cada vez más grande y nunca te vas de terapia. Sí. Algunos enfoques son de por vida. No los de nosotras, pero algunos. Y aquí dice, ¿cómo puedo rescatar los recuerdos de mi infancia?
Ok. Bueno, es que llegó otra pregunta de cómo integras los recuerdos de tu infancia para sanar tu presente. Ok, regresando a la de cómo rescatar los recuerdos. Parte de no tener recuerdos, ya hablábamos de un TDA con memoria selectiva. Hablamos también que si tú desde niño tuviste un lenguaje retardado, hablamos después de los 3, 4 años, eso va a generar que tengas menos recuerdos de la primera infancia. Si tú fuiste un niño que habló, porque tu papá también habló a los 3, 4 años, porque tenías una situación o un problema de lenguaje, o porque simplemente en casa todos nos daban, ¿no? Sí, quiere esto. Es que ya con eso quiere esto. Entonces, no promovían que tú evocaras lenguaje. Cuando nosotros evocamos un lenguaje, reforzamos esta memoria que tenemos. Por eso cuando estudiamos, muchos estudian en voz alta o leen en voz alta, y eso hace que tu recuerdo se reafirme. Entonces, ¿cómo traer esos recuerdos que no están a través de fotos? Muchas veces yo les digo a mis pacientes, no le preguntes a tu tío, a tu mamá o a tu papá, pregúntale a la vecina. A veces la vecina tiene más información. A veces la vecina de al lado, de enfrente, la tía, tía abuela, tienen más información que la propia familia, los primos. Y sobre todo si son personas como de nuestra edad, saquen esos álbums que teníamos de fotos, aunque tengo pacientes que me han dicho, busqué fotos y no encontré. Mis papás no acostumbraban a tomar fotos y entonces no tengo fotos. Y luego hay que preguntar las épocas, por ejemplo, no sé, o sea, generalmente a veces en los primeros hijos o hijas hay como muchos recuerdos, ¿no? De la familia o demás cuando están arrancando. Pero después, pues, pensemos en una mamá o en un papá con 3 hijos, por ejemplo. 3, ya no digamos 5, ¿no? 3 hijos, ¿no? No tienen tiempo, o sea, tratemos como de imaginar qué pasaba con una escalerita, ¿no? De 8, 7 y 4 años. Dices, bueno, ¿sabes? O sea, como probablemente solo estaban pensando en pagar la escuela, en que nadie se quedara sin calcetines, sus zapatos, en darles atención a todos, en que cada quien comiera en su tiempo. O sea, también hay que imaginar el contexto de la época que queremos recordar y entonces recordar todas las variables que había alrededor. O sea, ¿qué estaba haciendo cada uno de los adultos que me rodeaban para tratar de sostener una realidad de seguridad y de bienestar? Y probablemente no es que no hubiera como recuerdo, solo cada quien estaba tratando de sobrevivir. O sea, esto es México, pues, o sea, no es como que hubiera 5 nanas cuidándonos y dándonos como toda la atención y una mamá con cero cortisol y cero angustia y sentada mirándonos a cada uno. O sea, pues hay 2 elementos en cada familia que tienen que trabajar como mínimo para que todos tengamos un evento de seguridad más o menos. Sí, precisamente, por ejemplo, ahorita que decías del número de hijos, yo cuando he trabajado con personas ya de considerable edad, que estamos hablando de familias que eran de 10, 12 hijos, o sea, no les genera tanto ruido o les inquieta tanto como las cuestiones de sus recuerdos de infancia. Que bueno, que precisamente sí existe un gran sesgo, porque precisamente está como este rollo de, pues para que la mamá se acuerde de los 12, de cuando habló uno, lo que hizo el otro y demás. Del parto de cada uno. O sea, ya también empiezan a mezclarse todas las situaciones. Entonces, también, o sea, es padre como esta idea de querer recordar cuestiones de la infancia. Normalmente quisiéramos recordar las cosas bonitas, pero también si no lo hacemos, o sea, también, ¿qué necesidad de generar angustias innecesarias? Entonces también por eso tengan cuidado también con la información que se pueden llegar a topar, que pueda resultar como radical de, es que si no te acuerdas, es que algo muy malo sucedió. Posiblemente no sea eso. Justo es, ¿qué tan importante es recordar la infancia para el proceso personal? Si estás en terapia, muy importante de acuerdo a tu proceso terapéutico. De hecho, dentro de los comentarios había una chica que decía, a mí mi psicóloga me dijo, el pasado es pasado, no te regreses, concéntrate en tu presente,
para que cambies y mejores tu futuro. Ujú. Palabras más, palabras menos. De acuerdo al proceso de la chica, de acuerdo a la terapia que se le está dando, por algo le dijeron esto, Sí. ¿sí? Si estamos trabajando posiblemente un abandono de papá, de mamá, posiblemente un evento traumático, podemos hablar de, ya saben, estas palabras que nos pueden decir, o estas situaciones que no podemos hablar, pero que ya saben de cuáles hablamos. Claro que sí es importante, y aquí les quiero compartir. Muchos de los pacientes que llegan por un motivo X, la pareja, el trabajo, y entonces empiezan a hacer proceso personal. Pasan 6 meses, y esto se los digo desde mi experiencia, desde mis pacientes, y de pronto llegan un día y me dicen, Lili, acabo de soñar, acabo de recordar que me pasó esto en la infancia, que me pasó esto en la adolescencia. Entonces, ¿por qué es importante recordar la infancia? No es que te fuerces, que te fuerces a recordar, no, sino que solito el proceso personal te va a ir abriendo ese camino. Y si llega, es porque hay algo ahí que se tiene que trabajar. Sí es importante de acuerdo a tu proceso que estés viviendo. Como decía Naya hace rato, o sea, a veces vemos como, oye, tengo problemas con las parejas que escojo son malas parejas, son parejas que no se comprometen, son parejas que escojo el mismo patrón. ¿Qué está pasando? Pues sí, también podemos evocar e irnos un poquito para atrás para saber qué y desde dónde se están escogiendo esas malas parejas o esos patrones. ¿Sí? Ok, chicas, aporte. Pues yo creo que lo primero que me preguntaría, como si alguien en terapia, un paciente quiere explorar su infancia, lo primero que me preguntaría es, ¿para qué quiere recordar? O sea, ¿qué quiere construir con esto que se pregunta? ¿Cuál es su ¿Cuál necesidad es su actual? necesidad? Si quiere encontrar una nueva forma de vivir el dolor, todo es válido, Sí. pero es como, ¿desde dónde voy a empezar a explorar? Quiero explorar porque necesito encontrar nuevas formas en las que nunca he sentido y quiero recuperar una manera de o algún vacío en ese espacio y sentir diferente o construir un espacio diferente. O de forma neurótica, quiero encontrar culpables para no responsabilizarme de mi presente. O estoy buscando a quién odiar. Y entonces está bien si eso es lo que quieres buscar, solamente busquemos qué va a pasar con tu presente si ese es todo lo que quieres hacer con eso. Responsabilizar a otros, Sí. ¿no? Y no digo que no pasen cosas terribles, claro que pasan, solamente que eso no cambia que la responsabilidad del presente sea que no nos ganen esas cosas, o sea, si vivimos en odio y en malestar, nos están ganando esas historias, están ganando el dolor, el malestar, lo malo que pasó nos está robando vida. Entonces, lo primero que yo pensaría es, ¿desde dónde quiero recordar mi historia y para qué? Sí. Y está bien. Es válido. Al final, el acompañamiento de un terapeuta no es definir el proceso adecuado, es el paciente define qué quiere hacer con su proceso terapéutico siempre. Y solamente la pregunta de metodología sería, ¿para qué lo quieres hacer? ¿No? ¿De qué forma te va a ser útil en tu presente adulto? Incluso yo creo que ahorita, o yo creo que el grosso de la población que te estuvo preguntando, es más como un rollo como de curiosidad, ¿no? O sea, como que, ¿Qué pasa? ¿Por ajá, qué? ¿por qué, no? Entonces, precisamente este espacio, o sea, frente a ustedes en cámara, somos 3 psicólogas, profesionistas, que ejercemos, que tenemos nuestros estudios posteriores a la universidad y que queremos darles estos elementos para que no caigan en mala información, en cuestiones que puedan generar angustias innecesarias y no sé, ¿cómo ven? Jesús Reynoso dice que no le hemos contestado su pregunta y no la volvió a mandar. Ahí va, Jesús. Dale.
Dice, Jesús. bueno, antes de dar la pregunta, dice Jessie, saludos a Ada. Saludos. Hola. Gloria Marín creo que se anda equivocando de pregunta o comentario. Háganoslo completo, por favor. Y dice, ¿cómo integras tus recuerdos de infancia para sanar tu presente? Eso está muy, muy bonito. Así que, ¿qué opinan? ¿Cómo los integramos? Yo creo que viene siendo como lo dice esta hada, que tiene que ver con la manera muy en particular. O sea, ¿cómo decir? Esa pregunta es como demasiado amplia que no se puede resolver como de una generalidad, sino en este caso, ¿cuál es tu situación particular? ¿Qué recuerdos te llegaron? ¿En qué momento te llegaron esos recuerdos? ¿Qué situaciones estás viviendo en tu actualidad? Y ahí es cuando se fusiona, pero bajo tu propia experiencia, bajo tu propia existencia. Entonces, pues es por eso es que resulta algo muy complicada, dar como respuestas muy concisas, muy claras, muy directas, que yo creo que la mayoría quisiera tener eso. Ah, claro, pues de ganas, ¿verdad? Pero Respuesta pues única para todos. sí, pero ahora sí que los seres humanos somos maravillosos, pero así mismo somos Sí. bastante complejos. Entonces, Claro. Y aquí contestando también a Jesús, bueno, pues esos recuerdos de la infancia, si son positivos, o sea, si tú los recuerdas y dices, pues es que yo recuerdo una infancia bonita porque mi papá me llevaba a jugar las tardes, o me acuerdo que comíamos en familia, o no me acuerdo que hubiera violencia, o había discusiones de pronto, pero arreglaban sus problemas, me enseñaron a hacer acuerdos. O sea, hay infancias muy buenas, papás con responsabilidades afectivas, donde eso en tu presente es qué tipo de persona te vas a convertir o eres. ¿Qué clase de adulto eres? ¿Eres ese adulto responsable afectivamente? O si tú dices, es que esto no es, porque he escuchado mucho esto, en mi casa no me enseñaron esto. Yo soy así, pero en mi casa no me enseñaron esto. ¿Cómo lo construyo? ¿No? Y creo que la palabra que me brinca en esa pregunta es sanar. O sea, al final del día, cuando hay una mente que ya está buscando desde cualquier circunstancia el tema de sanar, está buscando una manera mejor para construirse un presente. Entonces, a donde sea que la mente te lleve, si acompaña esta percepción de la realidad como de sanar, entonces buscarás una mejora en tu calidad. Así sea a través de los recuerdos de la infancia, así sea a través de los vínculos, así sea a través de la manera en la que recibo la información y la interpreto, es buscando una mejora para un presente y pues por lo tanto para un futuro, ¿no? Por supuesto. Entonces, Jesús, no sé si contestemos a tu respuesta y si no, por favor, mándanos la retroalimentación. Gracias a todos los que nos han dado corazones. No se les olvide darnos corazoncitos y seguirnos en nuestro canal de YouTube. Por primera vez estamos también en YouTube en vivo. Saludos a todos los de YouTube que nos están viendo ahorita en vivo. TikTok, pues ya saben que estamos ahí en vivo. Denos corazones, muchas gracias. Ann dice, saludos a Ada, la adoro, la extrañamos aquí en Los Cabos. Ann ya va a ir para allá, se va a ir casi todo el mes. Y dice, vengan a Los Cabos. Híjole, ya nos invitaron también. Sí, gracias, Ann, muchas gracias. Estaría padrísimo hacer allá unos lives, unos en vivos. Gracias por la invitación. Yo creo que sí vamos a tomarte la palabra. Ok. Ya entendí el mensaje de Gloria Marín, si es que no lo había entendido, pero Jesús nos dice gracias por sus respuestas. Gracias, Jesús, a ti por vernos y por compartir. Las esperamos con gusto, dice Ann. Gracias, ya nos pondremos de acuerdo para estar por allá también en varios en vivos y con temas muy interesantes. Gracias. Y proyectos que traemos, ¿verdad, chicas? Claro, sí. Así que no se les olvide darnos likes y seguirnos en Adara, en Armali y próximamente en Nahuali. Sí. Ya verán qué proyectos traemos por ahí. Oigan, y una cosa que yo creo que también es como que influye en la memoria de lo que de nuestra infancia
es como la dinámica familiar. Hay Ujú. dinámicas familiares en las cuales incentivan como o refuerzan estos recuerdos y hay otros que son como más, que no le dan tanta importancia. A lo que voy, he tenido casos de niños muy pequeños que tienen como mucho interés en, en cuando eran bebés. Ujú. Ujú. Entonces es así como de que le hacen muchas preguntas a su mamá, oye mamá, y cuando era más chiquita, ¿verdad que hacía esto? Pero ellos proponen como ese tipo Buscan. de esa retroalimentación. Entonces es muy curioso cuando son niños de 6 7 años y que te llegan contigo y te cuentan directamente así de, no, es que yo cuando era bebé me dormía así. Sí, Ujú. claro. Ajá. Entonces, es el interés del niño, es el refuerzo que le dan los padres y bueno, ahorita que tienen más facilidad con o más material audiovisual, pues también apoya mucho como estas situaciones de recuerdos. Sí. Y retomo esta parte que mencionabas hace un momento, Naya, donde hablabas de los recuerdos que nos implantamos, también desde lo consciente Ujú, y también desde lo saludable, ya no en propiocepción, sino en senso-percepción, ujú, podemos alevosamente construirnos estos espacios. O sea, esto que hacen los niños de forma muy natural ahora, como de, ¿y si me arrullas? ¿Y si me Ujú. acunas? ¿No? Mi sobrino mayor, incluso cuando su mamá estaba esperando a la segunda bebé, le dijo, ¿y si me naces otra vez para yo ponerme en mi navicilla? Se lo metió debajo de la blusa y él nació de nuevo. Y entonces ahora él se acuerda de Eso. ese evento con su madre y su hermana compartiendo ahí el vientre, ¿no? Pero es como también podemos alevosamente construirnos nuevas huellas corporales Ujú. con sentido de pertenencia diferente, con una sensación de bienestar. O sea, no se trata también todo el tiempo de estar peleados con la historia. Ajá. Hay cosas que no sucedieron y hay cosas horribles que sí sucedieron y ya está. Ujú. Está ahí, las veneramos, las abordamos, no las ignoramos, pero también, sumado a eso, podemos construirnos nuevas huellas de micas por medio de técnicas, por medio de formas, por medio de una construcción clara de la manera en la que me quiero sentir y construir eso, ¿no? O sea, no sé, los nacimientos muy divertidos que luego tenemos Sí, es lo que estaba en los pensando. talleres, ¿no? Ajá. Sí. Está súper divertido eso y es una Sí. nueva forma de construir el último recuerdo con respecto a nacer, ¿no? Una bola de adultos ahí cuidándonos y queriéndonos. Ajá. ¿No? No sé a ustedes, pero a mí en consulta, cuando tengo pacientes que han sido adoptados desde los 3 años, 2 años, así muy, muy bebecitos, son los pacientes que mejores recuerdos tienen de su familia de origen. Por ejemplo, que vivían con la abuelita y la mamá y me dicen, yo recuerdo a qué olía esa casa. Yo recuerdo que había un adorno aquí. Dice, y yo tenía 1 año o 2 años. ¿Por qué? Porque fueron adoptados a los 3 años y todavía pasaron un tiempo en DIF y son los que para mí, en mi experiencia personal de consulta, tienen buenísima memoria. Como tú decías, ¿no? Desde el aroma, desde el archivo del recuerdo, y son los que recuerdan, o sea, como si hubiera sido ayer. Y les hablo de jóvenes de 20 años, personas adultas de 30, 40 años, que me comparten estos recuerdos desde la infancia, ¿qué les digo? Primera infancia, súper bebecitos. Yo creo que eso tiene que ver con esta necesidad, precisamente por su historia de vida, de anclarse más a su origen. Uh-huh. Habemos quienes, como crecimos con nuestra Y familia tenemos el y origen ajá, así natural, ¿no? sí, exacto, o sea, como que no tenemos esa necesidad. Ujú. Entonces hay que entender que también nuestros recuerdos, nuestra memoria, nuestras interpretaciones se responden a nuestras necesidades, Uh-huh. a lo que nos es útil, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es el por qué se da como esa característica más peculiar, ¿no? Claro, Ujú. y desde esto que mencionas es como también hay elementos neuronales que tienen como recuerdos solo de sobrevivencia, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de los estilos familiares, hay bebés en donde la sensación de sobrevivir, del sobresalto, es latente. Y entonces esa es su percepción epigenética de la realidad.
el estar atentos, atentas, el sentirse en angustia todo el tiempo, en estar como en una zozobra constante. Hay bebés en donde los estilos familiares son el silencio, la quietud y como ciertos grados como de aislamiento. Y son personas que tienen pocas habilidades de lenguaje, pero grandes capacidades metafóricas, ¿no? Y de disciplina. Y cero habilidades de lenguaje, pero tienen grandes capacidades de disciplina. Y hay otros en donde el bullicio y los hermanos y las subidas y las sobremesas y la familia y los abuelitos, entonces pueden tener como grandes habilidades sociales, pero tienen poca capacidad de concentración. O sea, también la interpretación o los recuerdos de la infancia tienen que ver con la forma en la que estaba sucediendo nuestra crianza. Nuestro cerebro se adecua para sobrevivir a ciertos ambientes. Entonces, a lo mejor sí hubo cosas, pero mi cerebro, porque estaba en sobrevivencia, pues no recuerda esas cosas, ¿no? Y no significa que me peleé con eso, significa que puedo construirlo ahora en mi adultez. Sí, exacto. Entonces, yo creo que con lo que comentas nos puede quedar como más claro el por qué somos tan diferentes, ¿no? O sea, venimos de contextos diferentes, de vivencias diferentes, tenemos una genética diferente, entonces, asimismo también es nuestro funcionamiento con respecto a los recuerdos, a nuestras memorias, a nuestras interpretaciones, nuestros simbolismos. Los simbolismos. Hace tiempo, mis hermanos lo recordábamos, y entonces como en un recuerdo como hacia a la experiencia infantil, yo recordé que mi primera percepción de la realidad fue la cara de mi hermano, porque él es 1 año y medio mayor que yo, y entonces yo recuerdo que mi primer sensación, o sea, el primer rostro de amor que tengo integrado en mi epigenética, maravillosamente, muy feliz por eso, es el rostro de mi hermano viéndome con ojotes de alegría. Entonces yo digo, qué genial, o sea, qué emoción, que sé como mi primera expresión de amor que vi en mi vida, ¿no? O sea, la forma en la que se estrenaron mis ojos. Y entonces pienso que todos deberíamos de tener, o sea, seguramente por ahí hay un recuerdo, ¿no? El olor a la manzanilla, alguien, la enfermera mirándonos y cuidándonos, o sea, por ahí debe de haber en cada mente algún recuerdo donde nos enganchemos. Por suerte la especie humana puede vivir cosas súper tormentosas y espantosas, pero basta un solo recuerdo epigenético para que de ahí se agarren nuestras neuronas y construyan un sinfín de posibilidades de oxitocinas, y solo un recuerdo en proporción nos da esperanza. Sí. Entonces el tema es, si voy a recordar mi historia, es también tratar de encontrar estas pequeñas huellas de mi casa, la sonrisa o la risa de los primitos, o el olor cálido del suavitel en las mantitas, lo que sea que me haga engancharme hacia una posibilidad en donde la vida me guste, me caiga bien vivir, como que qué bonito sea vivir, aunque sea por ese pequeño recuerdito. Y si ese pedacito de mi cerebro tiene eso, pues entonces le va a dar una posibilidad para que de ahí descosa algo diferente, ¿no? Aquí hay un término que no recuerdo, dice que es la huella némica. La huella anémica es lo que se implanta en nuestra mente, que está llena de propiocepciones. O sea, el abrazo o la calidez de la temperatura de la mano de mi mamá cuando me cambiaba y me bañaba, o la sensación del recuerdo de mi padre cuando me abrazaba, la perspectiva, o el olor de la abuelita. Huellas námicas son olores, sensaciones repetidas que hacen que nuestro cerebro se ancle una y otra vez, y luego entonces los vamos buscando o repitiendo en nuestra historia. Como cuando llegas a tu casa y dices, así olía mi abuelita, así olía la casa, o sea, ese es el recuerdo, como lo que decíamos al principio, el archivo que no está, pero en este caso es lo contrario, el archivo que sí está. Que el que sí está y que nos ancla a situaciones. Entonces pueden ser situaciones que nos anclen a situaciones tormentosas y dolorosas, y que entonces hay que convertirlas en una apropiación de la realidad y decir, ok, bueno, el olor a la manzanilla me pone triste, ahora le doy una nueva remasterizada a mi huella anémica y me hago responsable para que, si no me gusta la manzanilla, no importa, pero no me genera tristeza. O sea, al final sigo siendo responsable de mi epigenética en el presente.
Y si hay una huella anémica que me parece hermosa y me hace sentir súper bien, asegurarme de que es mía, porque no vaya a ser que el olor a la manzanilla que me hace sentir tan bien lo tenga la peor persona de mi vida y me quede con esa persona porque huele a manzanilla. O sea, al final del día es apropiarme de mi epigenética, de mi mente, de mis huellas, y decir, esto es algo que me pertenece a mí. No es el mundo el responsable. Y fíjate que yo creo que en base a lo que dices, hay algo muy importante que tiene que ver como la responsabilidad y el control de uno mismo, ¿no? O sea, sí, influye en nuestra infancia, sí influye en nuestros recuerdos, muchas cosas influyen, pero ya adultos tenemos la responsabilidad de, y esta disposición de ir, por ejemplo, a psicoterapia, precisamente así hay un malestar en nuestra existencia, pues voy como adulto responsable de no estoy a gusto como estoy, a solucionar esto, a mejorar mi calidad de vida y precisamente hacer estas modificaciones, ¿no? Claro. Y es apropiarnos de quienes somos al final del día. Pueden ir y venir los apegos en nuestra realidad, pero entre más me apropio de mis huellas anémicas, de mi historia, de mis recuerdos, me acompaño. O sea, al final, pues me tengo a mí y a mi historia, y no importa si tengo que reiniciar después de un duelo o en otro país, pues me tengo a mí. O sea, me llevo toda mi historia conmigo apropiada. Y bueno, quiero leer un comentario que dice que si para estar aquí se hace un concurso, que si para estar en esta mesa se hace un concurso, pues mándanos tu currículum. Bailamos, cantamos, Sí, contamos somos chistes. descubridoras de talento. Sí, claro, hacemos bebidas, inventamos bebidas, claro, también tenemos nuestras habilidades. Así que, bueno, chicas, gracias por estar, por compartir, por todos estos conocimientos, estas aportaciones. Gracias a todos los que se conectaron por primera vez en YouTube. Y pues a todos los que nos están viendo en TikTok, muchas gracias por hacer esto posible y nos vemos en la siguiente. Gracias. Fíjense, saludos a Los Cabos. Sí. Nos vemos pronto.